Saludos, mi nombre es Nidia Orellana y en este video voy a hablar sobre el acto educativo desde la perspectiva filosófica y de la evaluación de los aprendizajes. Empezando con el acto educativo desde la perspectiva filosófica. La filosofía de la educación. El concepto que se le da es la aproximación al mundo de los fenómenos educativos desde una perspectiva filosófica. La filosofía de la educación busca entonces construir el saber de la acción, desde la acción y para la acción, además de conocer lo que sucede en la educación, el origen de sus fenómenos, la realidad en que se encuentra la educación y las mejoras que se le pueden hacer ante el problema. Características de la filosofía de la educación. Su objeto propio es el estudio del fenómeno educativo en toda su amplitud, que serían los agentes, los procesos y escenarios donde se desarrolla el binomio enseñanza-aprendizaje. Otra es que emplea para su elaboración metodología filosófica y tiene como fin inmediato la elaboración de un cuerpo de doctrina que facilite a los profesionales de la educación la comprensión del sentido y las implicaciones antropológicas y éticas de su tarea para mejorar su actividad práctica. Es decir, que la filosofía de la educación estudia o analiza los procesos de la educación, los fenómenos que se dan en ella, con el objetivo de la comprensión de la actividad del docente para su mejora. El origen de la filosofía de la educación como disciplina se la debemos a Richard Stanley Peters, quien del Instituto de la Educación IOE, Universidad de Londres. Eso sucedió a partir del año 1960 y fue líder de un equipo de expertos en filosofía analítica, y este mismo estudio lo aplicaron a la educación. ¿Cómo define Richard la filosofía de la educación? La define como una familia de investigaciones unidas entre sí por su carácter filosófico y su relevancia en cuestiones educativas. Se considera que la filosofía de la educación no es tan útil como lo son otros saberes, por ejemplo la matemática, pero sí es muy importante porque orienta la actividad humana. Entre las preguntas que plantea, a las que responde la filosofía de la educación son: ¿qué es la educación? ¿Por qué es necesaria? ¿Quién es el sujeto de la educación metaempírica considerado? ¿Por qué educarnos? ¿Cómo es que una persona alcanza a educarse o llega a educarse? Lo que la filosofía de la educación busca es la comprensión sobre las cosas y circunstancias con las que el educador está familiarizado. Las metodologías utilizadas para crear la filosofía de la educación son 6, las que se muestran a continuación. 1. La filosofía de la educación descriptiva analiza filosóficamente lo que sucede en el proceso educativo. 2. La filosofía de la educación para educadores elabora una especie de antología de cuestiones filosóficas que se consideran de interés para los profesionales. Se ha cultivado también una filosofía de la educación como análisis metafísico de cuestiones educativas. La estructura entitativa del ser educacional, la esencia de la educación y sus causas, la teleología ordenadora de todo el proceso, etc. Como cuarta tenemos, la filosofía analítica de la educación trata de clarificar el contenido conceptual de los términos del lenguaje que se emplea en el contexto de la educación. Quinto, hay autores que definen una filosofía de la educación reflexiva sobre los supuestos profundos de la educación que integre un buen conocimiento de la historia y las conclusiones de la antropología filosófica. Y como última tenemos el enfoque deductivo en la filosofía de la educación o estudio de las escuelas de filosofía, llamado coloquialmente de los ismos. Busca explicar las consecuencias educativas que se pueden extraer de los principales sistemas filosóficos: racionalismo, empirismo, existencialismo, etc. Y bueno, ahora voy a hablar un poco sobre la evaluación de los aprendizajes. Lo primero, ¿qué es la evaluación? Es uno de los principales y más importantes elementos que conforman el currículo educativo. En esta se mide y valora las dificultades o limitaciones de aprendizaje, así como las fortalezas y el conocimiento del estudiante. Esto se hace con el objetivo de analizar la situación del estudiante para así tomar las medidas pertinentes, necesarias y adecuadas.
Los principios de la evaluación. Es holística e integradora. ¿Por qué? Porque considera el proceso de enseñanza-aprendizaje como un hecho complejo y sistemático, en donde la evaluación responde a cómo se aprende a saber conocer, a saber ser y a saber hacer. Es continua, porque es un proceso asiduo. Se da desde que inicia el año escolar hasta que éste finaliza. Motivadora. Promueve la integración y participación del alumnado en su proceso académico formativo, además de usar los errores cometidos por los estudiantes como una fuente de aprendizaje. Tenemos las características que son objetiva, sistemática, participativa. ¿Por qué es objetiva? Porque reconoce la responsabilidad del sistema educativo de brindarle a todos los individuos igualdad de oportunidades para acceder a la evaluación integral, es decir, que a todos se les debe evaluar por igual, dirigiéndose por la ética. Sistemática. Este proceso se lleva a cabo de una manera permanente, ordenada y continua. Participativa. En este proceso participan estudiantes, docentes, directores, familias y responsables de los estudiantes, así como la sociedad. Existe la evaluación diagnóstica, que sirve para determinar la forma de aprendizaje, debilidades y fortalezas de los estudiantes. Evaluación formativa. Esta es la que se esfuerza el aprendizaje utilizando los errores como aprendizajes, así como se mencionó anteriormente. La evaluación sumatoria. Esta es la que establece los aprendizajes adquiridos por los alumnos y recomienda los procesos de recuperación. Sabemos que hay diferentes instrumentos de evaluación, entre ellos podemos mencionar los cuestionarios, tareas de aplicación, exámenes orales o escritos, fichas de indagación y observación externa, entre otros. Estas las elige el docente de acuerdo a la actividad que está evaluando y los conocimientos que está evaluando. Y bueno, eso ha sido todo. Gracias por la atención.